Comenzamos la serie hace 8 días, la hemos titulado En Defensa del Evangelio. La serie se llama En Defensa del Evangelio y hoy vamos a ver nuestro segundo sermón de esta serie. Hoy vamos a estar en Gálatas, pero ahora vamos a ver del versículo 11 al versículo 24. Hace 8 días estuvimos en el versículo 1 al versículo 10. Hoy estaremos del versículo 11 al versículo 24. Y si recuerdas, hace 8 días veíamos justo al apóstol empezando esta carta con un lenguaje bastante efusivo. Lo veíamos en las palabras que él comienza a expresar, pues bastante molesto por lo que estaba encontrando en Galacia, en las iglesias a las cuales dirige esta carta. Y vamos a introducirnos ahora en el segundo pensamiento del capítulo 1, de lo que Pablo va a expresar ahora a los Gálatas. En el capítulo 1, como te decía, veíamos el saludo típico de Pablo, pero vemos que no hay como un agradecimiento, no hay como una expresión de amor, pues no sé, como de empatía con las iglesias de Galacia, pero lo vemos porque el apóstol estaba molesto por lo que estaban haciendo, por lo que su conducta había cambiado después de haber escuchado el evangelio. Y entonces en el versículo 6 dice que se horrorizaba en la versión NTV, que es la que nosotros tenemos como versión oficial, que estaba horrorizado de ver cómo habían cambiado el evangelio. No podía entender, no le cabía en su cabeza cómo era posible que habían cambiado el evangelio, que habían diluido el evangelio y ahora estaban yéndose hacia la salvación por obras. Una vez más, el contexto es los judaizantes en estas iglesias que les decían que era el evangelio más algo más, y entonces esa era la forma de salvarse. Y entonces era increíble para Pablo ver cómo estas personas habían abrazado el evangelio, habían escuchado el evangelio, habían creído el evangelio y de repente una vez más habían cambiado su parecer y ahora estaban alejados del evangelio, diluyéndolo, transformándolo y predicando otra cosa completamente diferente. Así es que con esto en mente vamos a entrar de lleno en esta segunda parte de nuestra serie. El título del sermón del día de hoy es El Evangelio respalda el ministerio. El Evangelio respalda el ministerio. Y así que antes de darle lectura, vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias por la bendición de que estamos reunidos en tu nombre. Señor, te ruego que todo lo que escuchemos el día de hoy sea tu palabra. Te pido, Señor, que tomes mi vida y que no haya nada escondido, ninguna motivación escondida en mi corazón. Ayúdame a ser fiel al texto, a exponerlo fielmente, Señor, para que Cristo sea glorificado. Te ruego, Señor, por los corazones de mis hermanos que están escuchando la palabra esta mañana, que tu Espíritu Santo nos convenza y nos redarguya de pecado, de justicia y de juicio. Confróntanos con nuestro pecado, Señor, pero también trae gozo, trae paz y trae esperanza en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer entonces Gálatas capítulo 1, versículos del 11 al 24. Nosotros usamos la NTV como versión oficial. Si alguien no trae Biblia, levante su mano si alguien no tiene Biblia. Okay. Si traes Biblia, o bueno, más bien, si no tienes Biblia, te prestamos una. Si quieres la versión NTV, levanta tu mano también y también te la prestamos por si quieres leer esa versión. Si no, con la versión que tengas está perfecto. ¿Ok? ¿Todos bien? Vale, entonces, 11 al 24 del capítulo 1. Dice: amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Verso 13. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor.
declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Después de esta visita me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Cilicia. Y aún así, las iglesias en Cristo que están en Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Y alababan a Dios por causa de mí. El día de hoy, en la estructura de nuestro sermón, no vamos a ver puntos, hoy vamos a ver características. Como les decía, el título de este sermón es El Evangelio respalda el ministerio. El Evangelio respalda el ministerio. Así es que vamos a ver 5 características del ministerio de Pablo y cómo este ministerio de Pablo estaba respaldado, no porque Pablo fuera muy guapo, no porque Pablo supiera mucho, no porque fuera un gran judío de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, un hombre extremadamente erudito y conocedor de la ley, no. El respaldo que Pablo tenía de su ministerio era el Evangelio. Era lo que verdaderamente avalaba el ministerio de Pablo. Así es que vamos a ver 5 características del ministerio de Pablo y cómo Pablo ahora, después de refutar, después de confrontar y después de decirles a los Gálatas que estaban completamente equivocados y que estaban alejándose de Dios porque estaban diluyendo el Evangelio, ahora Pablo va a dar una mini biografía de su llamado, de lo que Cristo ha hecho con él y de qué es lo que Cristo le ha pedido que hiciera, del llamado al cual él está recibiendo de parte de Dios y cuál es el propósito por el cual Dios lo llamó. Entonces vamos a ver 5 características del ministerio de Pablo y cómo este ministerio es respaldado por el Evangelio. Voy a comenzar desde el versículo número 10, porque el versículo 10 es el puente, es la guía, es el enlace de la segunda idea de Pablo. Entonces, es interesante que podamos notar esto. Fíjate, el versículo 10 dice, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana ni nadie me lo enseñó. En cambio lo recibí por revelación de Jesucristo. Vemos entonces, partiendo desde este versículo 10, que ahora Pablo va a dar su testimonio de lo que el Evangelio ha hecho con él y va a dar testimonio de lo que se supone el Evangelio que él les predicó había cambiado en él. O sea, ese Evangelio que él había enseñado también había producido un cambio en él. En algún momento él escuchó ese Evangelio, el poder de ese Evangelio lo transformó y ahora lo que quería decirles y mostrarle a estas personas que están en Galacia era entender cómo traigo en la mente el Galicia y el Galacia y si se dan cuenta me freno como para no decirlo, pero la idea es esa, ¿no? Que podamos entender que estas personas ahora pareciera que por lo que Pablo está diciendo o va a decir, estas personas están cuestionando el ministerio de Pablo. Están cuestionando quién era Pablo, quién lo había enviado y por qué predicaba el Evangelio. Entonces no solo estaban siendo ya rebeldes al Evangelio per se, a la pureza del Evangelio, sino que ahora también estaban cuestionando a ese hombre, a ese apóstol que se llamaba apóstol de Jesucristo, que les había predicado el Evangelio. Entonces van a empezar a cuestionar el ministerio de Pablo, van a empezar a cuestionar la autoridad de Pablo, van a empezar a cuestionar el mensaje de Pablo y por eso Pablo comienza con estas palabras y desde el versículo 10 les dice, yo no busco agradar a los hombres, mi intención no es agradar al hombre, yo quiero agradar a Cristo. Y si yo no agradara a Dios, de nada serviría. Entonces Pablo comienza con esta idea. Esto nos da a entender que estos Gálatas cambiaron el Evangelio y también comenzaron a rebelarse contra Pablo. Ahora, fíjate bien, voy a leer una vez más el versículo 10. Dice, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Mis hermanos, Cristo no nos dejó en esta tierra o no nos puso en este mundo para agradar a los hombres, sino más bien lo hizo para que fuéramos testigos de la verdad que Él enseñó. Fíjate, Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibirán poder, este es Jesús hablándole a los discípulos, a la gente que ya estaba reunida ahí,
Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. El poder del Espíritu Santo que descendió en ese momento con esas personas junto con los apóstoles en lo que iba a ser la primera iglesia, no era un poder extraño para hacer locuras, para que la gente se cayera, para que la gente le soplara si la tiraras, para que hicieras cosas extrañas. No, el poder del que está hablando la Biblia, el poder del Espíritu Santo que iba a descender sobre ellos es para que ahora pudieran ser testigos de lo que Cristo había hecho, y el poder del Espíritu Santo estaría sobre ellos para predicar el Evangelio. Para eso era el poder. Para eso era el poder que iba a descender del Espíritu Santo. Entonces, Jesucristo nos dejó en esta tierra para que pudiéramos ser testigos de la verdad y poder predicar esa verdad. No nos dejó aquí para que agradáramos a los hombres. El ser testigo de la verdad y el buscar el favor de Dios trae en sí ya un rechazo. El hombre nunca se sentirá cómodo ni se sentirá a gusto cuando es expuesto a la verdad del Evangelio. Y eso, de manera primaria, siempre va a provocar un rechazo de las personas. Cuando tú confrontas a la gente con su verdad, la gente de inmediato se molesta y no le gusta. ¿Por qué? Porque está siendo expuesta su propia verdad, está siendo expuesto su pecado, está siendo expuesto a su condición, se está dando cuenta que está mal, que está equivocado, que su corazón está mal, que su conducta es incorrecta. ¿Por qué? Porque el Evangelio lo que hace es que trata con lo que está detrás de lo que haces y por qué lo haces. Y entonces tus motivaciones salen a relucir y es ahí donde la gente comienza a sentir molestia porque está siendo expuesta a la verdad. Pablo no tiene temor al rechazo. Pablo está consciente que tiene que confrontarlos y que tiene que defenderse, pero no por su reputación, sino porque el Evangelio necesita ser proclamado. Y estas personas tienen que entender que el Evangelio no puede ser suavizado. Pablo no tiene temor al rechazo de los hombres. Pablo tenía un profundo temor y reverencia, pero para con el Señor. Pablo no tenía miedo de hablar la verdad, Pablo no envolvía la verdad, Pablo no suavizaba la verdad, Pablo no cuestionaba la verdad, Pablo no trataba de colorear o de iluminar la verdad, Pablo predicaba la verdad. Sin tapujos, sin miedo, sin pensar en, híjole, es que me van a dejar de hablar, es que ya no van a estar conmigo, es que ya no van a venir, es que esto no se va a llenar. El Evangelio no es algo que produzca que los lugares se llenen en un primer sentido. Porque a nadie le gusta escuchar, a nadie le gusta ser confrontado con su pecado. El Evangelio no vende, el Evangelio no llena lugares en ese primer sentido. Aunque el Espíritu Santo es el que trae a las personas, el Espíritu Santo es el que convence a las personas, pero por medio del mensaje del Evangelio. Muchos de nosotros aún tenemos temor de decir o de predicar la verdad. Muchos tenemos miedo al rechazo. Y eso es una realidad. Nuestro corazón siempre está tentado a tener miedo al rechazo. Y cuando tenemos que predicar la verdad, cuando tenemos que confrontar la verdad, lo primero que pasa en nuestros corazones es temor. Temor a que me dejen de hablar, temor a que me rechacen, temor a que pueda ser señalado, temor a que me pongan apodos, temor a que todo lo que me rodea pueda darme la espalda. Y ese es nuestro corazón caído. Tenemos miedo al qué dirán. Hay cristianos que saben y se dan cuenta de las herejías que se están enseñando desde el púlpito donde se encuentran y prefieren dejarlo así porque saben que si confrontan con la verdad serán señalados y muchos serán hasta expulsados y rechazados. Hay cristianos que prefieren más las amistades, la comunidad y el buena onda que predicar la verdad y confrontar con la verdad. Hay cristianos que prefieren no perder amistades y no perder su posición de liderazgo por ser confrontados con la verdad. Hay pastores que prefieren no perder su posición como pastor que ser confrontados con la verdad del Evangelio. Y eso produce una vida insana, alejada de Dios, y produce una iglesia insana, alejada de Dios y la verdad.
Hay gente que quiere quedar bien con la gente y prefiere quedar mal con Dios, el creador del universo. Hay más temor al hombre que a Dios. Temen más a las criaturas que al creador. La pregunta entonces, mis hermanos, que debemos hacernos a la luz de este texto es: ¿estoy tratando de agradar a los hombres o estoy tratando de agradar a Cristo? Sabemos que no hay buenas obras en nosotros para salvación, pero una vez que el Evangelio nos ha impactado y respondemos a ese Evangelio, ahora podemos hacer buenas obras. Y esas buenas obras, porque ya somos salvos, tienen que ver con agradar a Dios. Entonces la pregunta es: ¿estoy intentando más agradar a los hombres o estoy intentando más agradar a Cristo? Y eso es lo que Pablo está expresando aquí. Fíjate, en la versión de las Américas me gusta cómo lo dice. Dice: porque busco ahora el favor de los hombres, en el verso 10, o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres, y si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si tú y yo agradamos a los hombres más que a Cristo, no podemos llamarnos siervos de Cristo, porque nos está importando más las personas que Cristo. Ahora, con eso no te estoy diciendo que la gente no te importe, pero si de veras te importara, tú preferirías predicarles la verdad para que pudieran ser salvos que simplemente quedar bien con esas personas. Hay muchachos o muchachas que están aferrados con un muchacho, con un hombre, con una mujer, y se aferran a él, pero no se dan cuenta que son tan egoístas que lo primero que hacen es satisfacer su necesidad y quieren estar con esa persona porque lo aman mucho y están sumamente enamorados y van a servir juntos y van a ganar a México para Cristo juntos y lo que tú me digas. Pero esos dos están tan cegados que no se están dando cuenta que ni siquiera se están preocupando el uno por el otro. Porque antes de ser tu novia, antes de ser tu novio, antes de ser tu esposo o tu esposa, es tu hermano en Cristo y tú deberías predicar el Evangelio para que esa persona pueda ser salva o pueda santificarse cada día más con el poder del Evangelio. Antes que te guste mucho, que quieras pasar tiempo con él o con ella o que te quieras casar, antes que todo lo que tú me digas, si el Evangelio no va primero, si el interés de tu corazón no es primero el Evangelio, estás completamente perdido. Estás agradando más a los hombres que a Cristo. Y esa es una primera característica que el apóstol está dejando clara para estos hermanos en Gálatas, o los Gálatas, porque están cuestionando esto. Ahora, ¿cuál es la segunda característica de la defensa de Pablo en su ministerio o de un ministerio que está respaldado por el Evangelio? La segunda característica es la raíz de la enseñanza de Pablo. La raíz de la enseñanza de Pablo. ¿De dónde proviene la enseñanza de Pablo? ¿De dónde se sacó Pablo ese Evangelio? ¿Dónde lo aprendió? ¿Quién se lo dijo? ¿Cómo dijo que tenía que decir eso? ¿Por qué enseña Pablo eso? Fíjense, versículo 11 dice: amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. Esto me encanta porque no es como de te portas bien y entonces si te portas bien Dios te va a dar un premio. Y si te da ese premio tú estás feliz, entonces Dios está contento, tú estás contento y todos felices para siempre y se acabó la historia. Eso podría ser un buen razonamiento humano. O hay gente que te dice: no, pero es que yo no necesito ser cristiano, yo soy buena onda. O papás, me encantan los papás porque dicen: no, es que mi muchacho es muy buen muchacho, es un tipazo, es muy buen, es buen partido. Mira, no fuma, no toma, no se droga, va a fiestas, pero llega temprano. Es niño de casa, es niña de casa, me obedece, está bien. Y uno dijera: no, pues eso así, sí, eso es un buen partido, ¿no? Ya se va a titular, carrera terminada. Hombre, o sea, imagínate, ya nada más que empieza a trabajar y vas a ver cómo va a empezar a generar. Y al rato ves al muchacho, a la muchacha ganando bien, BMW, y dices: o sea, el príncipe de mis sueños, ¿no? Ese sería un buen razonamiento humano. Pero el Evangelio no se trata de eso. Aún y que tú tengas todas esas cosas, que no estoy diciendo que estén mal, si tú no tienes el Evangelio, si tú no descansas en Cristo, eso no sirve absolutamente de nada, porque la garantía para que esa mujer pueda poner sus ojos en ti es que tú ames a Dios para que la puedas amar a ella y viceversa. Y si eso no sucede, de nada sirve que tú seas un muy buen muchacho o una muy buena muchacha. La gente siempre está pensando que es buena,
que no le hace mal a nadie. Pero cuando somos confrontados con el Evangelio nos damos cuenta que somos completamente perversos. Y el Evangelio no tiene como origen el razonamiento humano. Versículo 12, no recibí mi mensaje de ninguna fuente humana ni nadie me lo enseñó. En cambio, y esto es increíble, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Wow. Creo que este hombre es el único que puede decir eso. ¡Qué impresión! ¡Qué impresión! El mensaje que Pablo proclamó a los Gálatas durante todo su ministerio tiene su origen en Dios mismo. No es algo que él se inventó, no es algo que él estudió mucho, no. Lo que él predicaba tiene su origen en Dios mismo. El Evangelio se origina en la mente de Dios y no en la mente del hombre. Ese mensaje que Pablo predicó, ese mensaje que tú y yo hemos creído, que tú y yo hemos abrazado y que ahora compartimos, ese mensaje tiene su origen en Dios mismo y no en el hombre. Mis hermanos, el Evangelio no es algo que el hombre creó o que el hombre se inventó. Lo que Pablo está haciendo aquí es darnos a entender con esta idea que él está separando el cristianismo de todas las demás religiones. Y aquí está la gran diferencia. El Evangelio, mis hermanos, es concebido en Dios, mientras que todas las demás religiones han sido concebidas desde la mente humana. Y esa es la gran diferencia entre todas las religiones y el cristianismo. Todas las demás religiones están concebidas desde la mente humana para encontrar su propia salvación. Mientras que el cristianismo no está creado por el hombre. ¿Por qué? Porque el Evangelio es algo que Dios le revela al hombre. No que el hombre crea o inventa. Y aquí está la diferencia. Porque en el cristianismo tenemos a Dios buscando al hombre. No al hombre buscando a Dios. Y entonces Dios busca al hombre. ¿Por qué? Porque sabe que el hombre está perdido. Y entonces le busca un camino. Es más, le envía ese camino, le encarna el camino en la persona de Jesús. Y entonces lo llama el camino, lo llama la verdad y lo llama la vida, porque Él lo es todo. ¿Te das cuenta de la diferencia tan enorme? Mucha gente tiene este dicho, ¿no? Y lo ocupamos a veces para hacer bromas, ¿no? Si la montaña no va a Mahoma, pues yo voy a la montaña, ¿no? Como diciendo a la gente, pues si tú no me buscas, pues yo voy y te busco, ¿no? Y es que la montaña nunca va a ir, a menos que esa montaña sea Dios. Y el hombre, en su necesidad de buscar salvación, aunque lo niegue por arrogancia, en su necesidad por buscar salvación, siempre está buscando algo que sea, que lo satisfaga en su corazón y que llene ese hueco en su corazón. El problema es que nunca lo va a poder encontrar por sí solo, porque de acuerdo a Efesios capítulo 2, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. El hombre está perdido. Y el hombre no puede encontrar el camino solo. Necesita a Dios, que lo busque, que lo llame y que le muestre el camino. Y ese camino es Jesucristo. El mensaje del Evangelio no es según el hombre, se origina en la mente de Dios. Mientras que el cristianismo y el Evangelio es Dios quien se acerca, es Dios quien te busca y te da a Jesús porque te da un camino. Y Marcos capítulo 1 nos enseña y nos dice, el mismo Jesús diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Jesús se acercó, el reino de los cielos vino y te llamó. No te esperó a que tú fueras, no te esperó a que tú contestaras, no te esperó a que estuvieras en el tiempo. Hay gente que dice, es que no es mi tiempo. Me encanta, porque es que yo estoy esperando un momento para ir a la iglesia y entonces... O sea, no es que estés en el tiempo, es que Él te busca y cuando Él te busca y cuando Él te llama, no hay forma de que te niegues. No vas a poder resistirte a la gracia. Entonces, Jesús es el camino, el reino de los cielos se ha acercado, aunque no lo merezcamos. Y ese es el mensaje que Pablo está predicando, el mensaje que se origina en la mente de Dios, porque Dios es el origen del Evangelio. Y entonces dice, nadie me lo reveló.
No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Lo que Pablo enseñaba era revelación directa de Jesucristo. A mí no me discipuló un hombre, mi mensaje no me lo dio un hombre, me fue revelado por Jesucristo. ¿Recuerdas la conversión de Pablo? Esa conversión que vemos en la Biblia de Pablo, en Hechos capítulo 9, es una conversión única e irrepetible. Nadie más va a tener esa conversión. Es una forma de conversión y la vemos ahí. Fíjate, Hechos capítulo 9 lo narra de la siguiente manera. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. O sea, esas personas estaban con Pablo, pero Pablo fue el que tuvo la conversión. Las personas no. Solo estaban escuchando la voz, estaban siendo testigos de lo que estaba sucediendo, pero el impacto de la conversión fue directo con Pablo. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Verso 9, permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión y lo llamó y le dijo: Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle que se llama derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Ese hombre venía camino a Damasco para perseguir a más cristianos. Y ahora tiene un encuentro con Jesús, cae de rodillas, hay una conversión en su vida y ahora ese hombre está ya orando. ¿Te das cuenta del poder del evangelio? Verso 12, le ha mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Verso 13, pero Señor, exclamó Ananías, he oído, fíjate, el pasado de Pablo ya empieza a ser relevante desde ahí, desde su conversión. He oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve. O sea, cállate. Ve. Porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe de sufrir por mi nombre. No le dijo: le voy a mostrar cuánto va a prosperar por amor de mi nombre. Le voy a enseñar todo el éxito que va a tener de mi gloria por ser cristiano. Le voy a decir todas las enfermedades que nunca lo van a tocar porque ahora ya cree en mí. Todo lo que toque su mano será prosperado y bendito. No, dice ahí que va a sufrir por mi nombre. ¿Se das cuenta? O sea, lo increíble es que nos inventamos tantas historias y cuando vas a la Biblia es como de, a ver, búsquenla. No la van a encontrar porque no está ahí. Y más adelante, ahorita lo vamos a ver, no puedes hacer a Dios mentiroso. Y lo vamos a ver ahorita. Pablo no jura por Dios, Pablo pone a Dios como testigo. Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles. 17, así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo: hermano Saulo, ahora ya es hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Wow. Esto es impresionante. Al instante, verso 18. Al instante. No fue un retiro de 3 días, no se fue a un encuentro con el Señor, no hizo cosas extrañas. No, ahí no dice eso, dice al instante. Algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo, recuperó las fuerzas. Saulo
se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta del impacto del poder de Dios en la vida de una persona? ¿No se te hace todavía más increíble después de ver esto que los Gálatas hayan decidido abandonar el evangelio? ¿Te das cuenta por qué Pablo está como, o sea, me dan ganas de cachetearlos? O sea, no me cabe, no puedo, o sea, no hay forma, de verdad, no puedo con esto. Versículo 22, la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco, que eran, sí, Jesús, sí, fue a la cruz, sí pagó por nosotros, pero hay que circuncidarse, ¿eh? O sea, si no haces eso, aguas, ¿no? O sea, sí Jesús, sí la cruz, pero aguas con esa música, ¿eh? Si sigues escuchando a Bruno Mars, te vas a ir al infierno, ¿eh? Aguas. O sea, sí Jesús, sí la cruz, pero si te tomas esa cerveza, ya te vas a ir al infierno, ¿eh? Aguas. Y entonces ya no es Jesús, ya no es la cruz, ya no es su sangre, ya no es el evangelio. Ahora es tu persona y tú tienes que portarte bien, porque si no te portas bien te vas a ir al infierno, porque entonces tú no puedes obedecer. Pero la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Les está recordando otra vez lo que les había predicado, y no solo eso, ahora les está diciendo que ese mensaje que él recibió, lo recibió de parte de Jesús. Que ese mensaje tiene un poder. Tiene el poder de cambiar la naturaleza pecadora en una naturaleza que ame y sirva a Dios. ¿Te das cuenta? El evangelio puede cambiar la naturaleza caída de una persona. Yo te pregunto, ¿conoces algo que haga eso? Aparte del evangelio. Entonces Pablo está defendiendo su ministerio. Pablo está defendiendo el mensaje. Pablo está defendiendo quién le mandó el mensaje. Pablo está defendiendo que lo que está predicando es la verdad y no viene de parte de ningún hombre. Siguiente característica, versículos 13 y 14. Siguiente característica, una nueva naturaleza, un nuevo corazón. Una nueva naturaleza, un nuevo corazón. Versículos 13 y 14. Fíjate, ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. O sea, no había un legalista más legalista que Pablo. Y lo dice, ¿eh? O sea, si se tratara de ver quién era más legalista, Pablo decía, no, o sea, quítense que ahí les voy. Yo era un legalista. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas. Pero no solo eso. Pablo tenía una escuela impresionante. Una escuela rabínica impresionante. Tenía un conocimiento y un manejo del Pentateuco como nadie lo describe en la Biblia. O sea, Pablo no era cualquier persona. O sea, tampoco era un ignorante. Así, ay, Pablito. O sea, no. Pablo era un hombre entendido. ¿Y sabes qué? Pablo era tan arrogante que le encantaba mostrar sus credenciales. Le encantaba mostrar su currículum. De la tribu de donde venía. ¿Quién? De Gamaliel. Gamaliel había sido su maestro. O sea, era una cosa, investígalo y te vas a dar cuenta. Es una cosa impresionante lo que Pablo sabía. No, o sea, no era un ignorante. Pero Dios no lo llamó por eso. Dios lo llamó porque sabía que le iba a ser un instrumento útil por todo el conocimiento que tenía para poderles decir, todo lo que yo sé no sirve si no está el evangelio. Por eso lo manda a los gentiles, por eso comienza a predicar en las sinagogas, porque él sabía todo. Entonces cuando se le ponían al brinco, intentaban refutarlo, no podían, y Pablo decía, pero el evangelio es esto.
Esto no te sirve. La ley no te sirve para eso. La ley te condena. No la puedes cumplir. Estás incapacitado para cumplirla. Estás maldito por la ley. Necesitas a Jesús y al Evangelio para poder cumplir la ley. Entonces, ese hombre ahora está mostrando aquí su vieja naturaleza. Me encanta, una vez más, me gusta más el lenguaje de la NBLA para estos textos, para esta porción, porque maneja palabras que me parecen muy buenas. Versículo 13 en la NBLA dice: porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir. Antigua. Esto es lo que se quedó atrás, lo que ya no es. Pablo ahora es radicalmente diferente. No es bueno. No es un buen tipo. No es moralmente portado bien. No, es radicalmente diferente. Tú puedes ser un muy buen tipo que no robe y que no miente, que la gente pueda confiar en ti, pero si tú no eres radicalmente diferente a eso, de nada te sirve. Porque el Evangelio te hace todavía más diferente que el simple hecho de ser moralmente bueno. Espero estarme explicando. Tú puedes tener una muy buena conciencia. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, que conoces a personas y platicas con ellas y ves a su familia, a sus hijos y dices: no manches, este cuate nada más le falta ser cristiano. ¿Te ha pasado? O sea, ves que trata bien a su esposa, no conocen nada de la Biblia. Creen en Dios, pero no conocen nada de Jesús, no conocen nada de la Biblia. Dices: qué bonita familia, qué tipazo, me cae. O sea, le falta ser cristiano. Pero ese le falta es todo. O sea, ¿cómo te explico que a mis ojos es como de: wow, qué chido se ve, pero sin Cristo no tienes nada? Y esa es la realidad. Pablo es radicalmente diferente. Fíjate, nota conmigo el contraste de lo que está diciendo en el versículo 13 y 14, y ahora ve lo que dice en el versículo 15 y 16. Fíjate, dice: porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Fíjate, verso 13. Una vez más me voy a enfocar un poco más en la versión NBLA. En la NBLA dice: porque ustedes han oído acerca de checa el pronombre, mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Verso 14, yo aventajaba al judaísmo, mi antigua manera de vivir, yo perseguía, yo aventajaba, yo. En la antigua manera de vivir de Pablo era el centro de su vida. Yo soy el centro, Pablo era el centro. ¿Te das cuenta de lo que Pablo era sin Cristo? Él mismo lo está diciendo. Yo era el centro de mi vida. Se jactaba de sus logros, de todo lo que sabía. Ahora ve el contraste, versículo 15. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. En la NBLA dice: pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, ¿te das cuenta? Ya no es yo, ya no es mí. Ahora es Dios, y Él me llamó, Él me trajo, Él me eligió, Él permitió que yo naciera. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano, tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran los apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Los peros en la Biblia son impresionantes, hermanos. Porque siempre que hay un pero es porque Dios va a aparecer. Y cuando Dios aparece en la escena del texto, cambia toda la noción del texto. Pablo
Era un perseguidor de personas, perseguía a la iglesia, las destruía, tenía una antigua manera de vivir, le encantaba mostrar sus credenciales, pero cuando la gracia lo alcanzó, cuando Dios dice que lo eligió desde antes de que naciera, o sea, antes de que fuera concebido, Pablo ya había sido elegido por Dios. ¿Tú te puedes imaginar eso? Tú puedes en nuestra mente finita pensar en cómo el Señor te había elegido desde antes de que tú fueras concebido para que el día de hoy estés sentado aquí escuchando su palabra. Es impresionante. Ahora Cristo vive y el yo se muere. Un cambio radical y completo en la vida de Pablo. Pablo no tenía medias tintas, Pablo no era medio cristiano, Pablo no era medio creyente, Pablo no medio venía a la iglesia, Pablo no medio enseñaba el evangelio, Pablo no medio le hacía al creyente, Pablo era creyente, radical, completamente creyente. No era cristiano de un mes sí y un mes no. No era cristiano de domingo tampoco. Era cristiano 24/7 y predicaba el evangelio, porque a eso le había llamado el Señor. Mis hermanos, como yo hablo, revela para quién estoy viviendo y cómo estoy viviendo. Si tu plática, el centro de tu plática eres tú, ahí te vas a dar cuenta para quién estás viviendo y cómo estás viviendo. Si el centro de tu plática tiene que ver con todo lo que tú haces, con todo lo que tú ganas y con todo lo que tú te esfuerzas, ahí está para quién vives y cómo estás viviendo. Pablo no fue capacitado por ningún hombre, por ningún apóstol siquiera. Pablo fue capacitado por Cristo directamente. Se fue, fíjate, el versículo 17 dice que se fue a Arabia. Pero el 18 nos dice incluso el tiempo. Dice, luego de 3 años más tarde, o sea, 3 años después de que se fue a Arabia, muchos comentaristas dicen que esta mención que hace de Arabia se fue a un lugar en Jerusalén, en un lugar que se llama Petra, que es roca, y que en ese lugar tuvo esa comunión y esa capacitación de parte del Señor Jesucristo durante 3 años. ¿Te puedes imaginar tener un intensivo con Jesús de 3 años de discipulado? Wow, este hombre estaba lleno de la enseñanza de Dios. Por eso hacía lo que hacía. Por eso tenía la autoridad que tenía. Por eso podía confrontar. Por eso conocía el evangelio. Por eso podía decir estas cosas y decirles, estoy horrorizado. Y más adelante les dice, Gálatas insensatos. Ahorita no lo voy a decir, pero en el original eso tiene una traducción bastante fuerte. O sea, Pablo no se andaba por las ramas, ni tenía pelos en la lengua. O sea, Pablo era directo, era constante, era fuerte, porque tenía la convicción y la seguridad de que no juraba por Dios, él tenía a Dios como testigo de lo que estaba haciendo. Por eso estaba seguro de lo que estaba haciendo. Siguiente característica, rendición de cuentas. Número 4, característica 4, rendición de cuentas. Versos 18 y 19, dice, luego de 3 años más tarde fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo, y es justo lo que les acabo de decir. Ahora, esto es muy interesante porque pudiéramos pensar, entonces, Pablo no se sujetó a nadie, solo se sujetaba a Jesús. No, Pablo sí se sometió a las autoridades, a los apóstoles, porque dice que se fue con Jesús 3 años, pero regresó más tarde y se fue a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. Entonces imagínate, regresó con Pedro y le dijo, Pedro, ¿qué onda? Pues vengo de estar con Jesús, ya me dijo lo que tengo que hacer, tú vas a este lado, yo voy para este lado, y este es el plan de Jesús. Pero cuéntame, o sea, ¿qué tanto hiciste? ¿Qué pasó? Ahora imagínate a Pedro, pues estábamos ahí en el aposento y esperando que viniera el Espíritu Santo y entonces cayó y la gente comenzó a hablar en idiomas, cada quien su propio idioma, pero empezaron a predicar el evangelio y eso fue impresionante, Pablo, no manches, o sea, de repente veías a gente hablando en inglés, en francés, en italiano y todos predicaban el evangelio y entonces la gente fue creciendo y se fue haciendo la iglesia y entonces, ¿qué crees, Pablo? Pues no tenía miedo, la verdad no tenía ganas de hablar a tanta gente, eran 2,000 personas y yo dije, no manches, ¿cómo 2,000 personas? ¿Qué les voy a decir? Y de repente el Espíritu
Santo me tomó, Pablo, y empecé a predicar y fue el primer sermón y los confronté y la gente, ¿sabes qué me contestó? ¿Qué hacemos con esta culpa? Y la gente se empezó a arrepentir, Pablo. O sea, ¿te imaginas la conversación de 15 días entre Pablo y Pedro? Y más con Pedro, que imagínate cómo hablaba, cuánto hablaban, ¿no? Más que yo. 15 días con Pedro y Pedro contándole todo Hechos del 4 hasta en adelante. Ahora, Pablo fue enviado por la iglesia de Antioquía. Eso lo puedes ver en Hechos 15 en adelante. Y una vez que fue enviado por la iglesia de Antioquía junto con Bernabé, después Pablo regresó y rindió cuentas a la iglesia y les dijo, este es mi reporte de las iglesias que hemos plantado, este es mi reporte del viaje misionero. O sea, Pablo estaba sometido a la autoridad de los apóstoles. Pablo no se brincaba a la gente, aunque era Pablo, aunque había estado 3 años aprendiendo de Jesús. Por eso, con todo esto, les dice, luego de 3 años fui a Jerusalén, fui a conocer a Pedro, me quedé 15 días con él. El otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Versículo 20, declaro delante de Dios que no es mentira lo que les digo. ¿Te das cuenta que no les dice, les juro por Dios que, te juro por Diosito que no saben? Lo estaban cuestionando fuerte. Estaban cuestionando su vida, su integridad, su llamado, su conversión, su mensaje. Y Pablo les dice, hey, tranquilos, tan estoy diciendo la verdad que Dios es mi testigo. No te tengo que jurar, Dios es mi testigo. Cuando enseñas la verdad, tienes la seguridad de que puedes poner a Dios como testigo. Cuando te dedicas a mentir, a manipular y a estafar, nunca te vas a atrever a decir, Dios es mi testigo. El evangelio que respalda un ministerio no jura por Dios, porque Dios es testigo de la verdad de ese ministerio. Va otra vez. El evangelio que respalda un ministerio no jura por Dios, porque Dios es testigo de la verdad de ese ministerio. Fíjate, primera de Corintios 5, 20 al 21 dice, así que somos embajadores de Cristo, Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Segunda de Corintios 2, 17. Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Pablo estaba convencido de la verdad. Pablo sabía que Dios era su testigo. No había nada que refutarle, porque no estaba mintiendo. Quinta y última característica. El propósito de Dios no tiene nada que ver contigo. Quinta y última característica. El propósito de Dios no tiene nada que ver contigo. Verso 21 al 24 dice, después de esa visita me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Cilicia. Y aún así, las iglesias en Cristo que están en Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Y alababan a Dios por causa de mí. Pablo no solo comenzó a hablar diferente, comenzó a vivir diferente. Antes que Dios te haga conocido por los hombres, debes estar dispuesto a ser un desconocido por los hombres. Antes que Dios te haga conocido por los hombres, debes estar dispuesto a ser un desconocido por los hombres. La gente sabía de Pablo, pero sabía su vieja manera de vivir. Sabía lo que hacía. Y ahora se les hacía inconcebible que ese hombre que perseguía, que era malo, ahora ese hombre se hubiera convertido en predicador de Jesucristo y defendiera la fe que antes perseguía. Para la gente era como, wow, no inventes, o sea, el que perseguía a la iglesia, el que entregaba a los cristianos, ahora es predicador.
Nadie conocía a Pablo en Judea. De perseguidor a predicador. Su conversión y su vida fue tan radical que llevó a muchos a glorificar a Dios. Date cuenta de eso. La conversión de Pablo fue tan radical que llevó a muchos a glorificar a Dios. ¿Te das cuenta cómo el propósito de Dios para tu vida no está centrado en ti? No es que te vas a ganar todo lo que te propongas porque Cristo está contigo. El propósito de Dios no tiene nada que ver contigo. Tú no eres el centro del propósito. El propósito de Dios es Dios en el centro y que Dios sea glorificado con lo que Él haga con tu vida. El propósito de Dios está centrado en Dios. Fíjate, el versículo 24 dice, y alababan a Dios. En la NBLA dice, y glorificaban a Dios por causa de mí. Estaban glorificando el poder de Dios. El poder de Dios que tomó a un fariseo, que tomó a un legalista, que tomó a un perseguidor y que ese poder lo transformó tanto que ahora era un predicador de la fe. Y era como decir, wow. O sea, eso del cristianismo, pues entonces sí es real. Eso de que Jesús vive en las personas es cierto. Ese hombre que hacía esas cosas, ahora resulta que es predicador. Un criminal convertido en predicador. La pregunta es, ¿qué tan claro le queda a la gente quién eras tú y quién eres ahora? Pregúntatelo. ¿Qué tan claro le queda a la gente quién eras tú y quién eres ahora? ¿Tu vida provoca que la gente alabe a Dios? No que seas perfecto, porque hay gente que dice, pues no que era cristiano, no que es pastor y ve cómo actúa, ve cómo hace, ¿no? Eso, sin saber, es gente que no entiende el evangelio. Es así de fácil. Pero tú pregúntate, ¿tu vida provoca que la gente alabe a Dios? ¿Así de radical se ve tu cambio? ¿Así de radical se ve el poder del Espíritu Santo en ti? ¿Así de radical fue tu conversión? ¿Glorifican a Dios por causa de tu vida? ¿Tus hijos glorifican a Dios porque ven el cambio radical en sus padres? Tus hijos cuando están en la escuela ven a sus amigos y ven a sus papás y cuando llegan a tu casa ven el cambio. Pueden decir, ok, estos cuates pues hablan así porque pues, sus papás hablan así. Pero en mi casa no hablan así. Mi papá se equivoca, mi papá tiene errores, pero mi papá no hace eso. No se atreve a hacer eso. Así de radical, ven el cambio en ti. Mis hermanos, el cambio debe ser evidente. ¿En qué te estás convirtiendo? ¿Vas camino a la imagen de Cristo? ¿O quieres ser la imagen de algo que nunca serás? Y vives aparentando lo que no puede ser. Aunque eso tal vez te traiga muchos amigos. Aunque eso tal vez te haga muy popular. Aunque eso tal vez te haga muy conocido. Pero el versículo más oscuro de la Escritura es: nunca te conocí, hacedor de maldad. Termino con esto. Juan 17, versículos del 1 al 10. Juan 17, del 1 al 10. Después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que Él a su vez te dé la gloria a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien tú enviaste a la tierra. Yo
te di la gloria aquí en la tierra. Jesús le dio la gloria a su Padre. La segunda persona de la Trinidad, Jesús, le dio la gloria a su Padre. Al terminar la obra que me encargaste, ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo, siempre fueron tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Wow. Definitivamente Pablo no hacía lo que hacía solo porque era Pablo, sino porque conocía a Jesús, porque descansaba en el Evangelio, porque conocía el poder del Evangelio que predicaba. Y así como Pablo, tú y yo podemos hacer lo mismo, porque debemos conocer el poder del Evangelio que predicamos. Y eso debe de transformar tanto nuestras vidas, que eso pueda provocar que la gente glorifique a Dios, de ver el cambio radical, no en tus fuerzas, sino por el poder del Evangelio que transforme tu vida.